Listo, entonces, el feudalismo. Los siglos que duró la antigüedad tardía son la primera transición económica de la historia de un modo de producción a otro. Si el Mesolítico supuso el paso del Paleolítico a la Revolución Neolítica a la Revolución Agraria, la Antigüedad tardía supuso, como vimos en el capítulo anterior, el paso del modo de producción esclavista al modo de producción feudal. Aunque la esclavitud siguió existiendo incluso siglos después de finalizar el feudalismo. Supone también el paso a la Edad Media, un periodo histórico de más de 1000 años al que siguió otro periodo de transición de modos de producción de 3 siglos que veremos en el siguiente capítulo, al tratarse de procesos de acumulación de instituciones diversas, aplicadas a la transformación de la realidad en un contexto constante de dialéctica de clases y de estados. Estos procesos de producción transforman lo que han ido acumulando, por lo que dicha producción supone también una evolución y complicación constante de los mecanismos a través de los cuales se configura el campo económico-político, entretejido y codeterminado con otros campos técnicos, tecnológicos y científicos. Se trata de procesos de transición lentos, de siglos, que solo a posteriori pueden ser demarcados mediante el análisis histórico, en los cuales se producen saltos de todo tipo que cierran etapas o aceleran procesos, bien sea mediante una crisis institucional y política de un Estado o de varios, una guerra devastadora y revoluciones de todo tipo, tanto científico-técnicas como políticas. Todo ello cambia el panorama político y cultural de las sociedades y va añadiendo más categorías al campo económico, al político y al histórico. Esto obliga a disciplinas como la filosofía a evolucionar tomando nota de dichos cambios, realizando análisis sistemáticos de la realidad que, de rebote, también afectan a estos saberes prácticos, en una influencia recíproca constante que hace que las disciplinas se transformen mutuamente, incluso dando lugar a nuevas disciplinas. Eso ocurrió con la antigüedad tardía y continuó durante toda la Edad Media y el feudalismo. La descomposición del Imperio Romano de Occidente y la pérdida de influencia económica y política de la aristocracia esclavista urbana en sus ciudades más importantes, en beneficio de los latifundistas del agro, para los cuales empezaron a trabajar esclavos convertidos en siervos, dio lugar a diversas sociedades políticas herederas del imperio, que siguieron su propio curso histórico y político, en el marco histórico de hegemonía absoluta del cristianismo como religión en Europa y de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como institución más importante del momento. La Iglesia y la nobleza rural consiguieron descentralizar el poder político, aunque este fenómeno no fue exclusivo de la Europa cristiana, dándose también en Oriente Próximo, en China e incluso en el Japón medieval. Siervos entregando los productos de su trabajo al señor feudal. Se multiplica la población campesina, cuya fuerza de trabajo se utiliza principalmente para el sostenimiento de la vida en los feudos, ciudades pequeñas relativamente autónomas respecto de los estados medievales, reinos, imperios, bajo la autoridad de un noble o señor feudal. Muchos de estos campesinos, convertidos en siervos del feudo, trabajando en glebas o tierras de cultivo propiedad del señor feudal, encontraron seguridad material bajo el amparo del noble local, vasallo del señor, rey u otra autoridad, que le concedía al feudo a cambio de lealtad y obediencia política y tributaria. El señor feudal, vasallo del rey, organizaba una unidad de producción, el feudo, en el que trabajaban sus siervos, estableciendo una relación de producción nueva, por la cual la totalidad del excedente de producción de los campesinos siervos era entregado al vasallo del rey. El feudo se dividía en reservas señoriales o dominicales, donde se concentraba la producción del excedente antes mencionado, y mansos, donde se concentraba la producción imprescindible para la reproducción de la fuerza de trabajo de los siervos. Estos pagaban en especie o en moneda a sus señores por su trabajo, bajo el amparo de una organización jurídica que combinó el derecho romano con el germánico en reinos como el visigodo, de 418 al 711, que ocupa los actuales territorios de España, Portugal, Andorra, Gibraltar y parte de Francia. El reino ostrogodo de Italia, del 493 al 553. El reino vándalo en los territorios del antiguo reino de Cartago en África, Córcega y Cerdeña. Los reinos anglosajones de la Heptarquía, o el reino de los francos o Francia, 481 al 751, que alcanzó su máxima extensión y poder bajo la dinastía carolingia,
del 768 al 843. Con esta familia real y con el rey Carlomagno en el poder del 800 al 814, el imperio carolingio trató de restablecer el imperio romano de Occidente, pero acabó disgregado en tres partes: el reino de los francos occidentales del 843 al 987, la Francia media de las que surge el Regnum Italiae en 962, el reino de Arles en 933 y Lotaringia en 855, y el reino de los francos orientales del 843 al 962, que acabó derivando en una entidad nunca cerrada que unificaba intereses de diversos nobles dueños de pequeños estados que se llamó Sacro Imperio Romano Germánico. Aquí está un mapa de la Europa del siglo VI, donde podemos ver el Imperio Romano de Oriente, lo que sobrevivió el Imperio Romano, los ostrogodos, los visigodos, francos, anglosajones, vándalos. Entonces, como sabemos, eso fue producto de las famosas invasiones bárbaras que se repartieron lo que se conoce como el Imperio Romano de Occidente. En todas estas sociedades políticas se desarrolla el modo de producción feudal europeo, el cual mantuvo a dichas sociedades en una actividad económica estacionaria hasta el año 1000. Con ellas se asientan los pilares institucionales de los estados modernos de Europa occidental: España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, etc. Aunque la inestabilidad política es constante debido a invasiones de pueblos germánicos entre sí, de eslavos, de magiares, húngaros, de musulmanes y de vikingos nórdicos, que durante siglos obligaron a reconfiguraciones políticas constantes. Los reyes y los vasallos proporcionaban seguridad frente a estas invasiones a los siervos de la gleba, a cambio de lealtad y del excedente de producción. La Iglesia, que también tenía tierras y siervos, ejercía de mediador entre el poder político y la servidumbre campesina, por lo que en el feudalismo la nobleza y el clero seguían siendo las clases dominantes sobre los campesinos y los obreros, habiéndose minimizado o desaparecido, según cada caso, la fuerza de trabajo esclava. Esto, más el cambio en la religión dominante de politeísta a monoteísta cristiana o musulmana en Oriente Próximo y en el norte de África, marca la diferencia entre la situación histórico-económica esclavista y la feudal. La división del trabajo en la Edad Media. Al igual que ocurría con el despotismo hidráulico y con el esclavismo, en el feudalismo los siervos de la gleba son tratados como mera condición natural inorgánica de la reproducción de las clases dominantes. Lo mismo ocurre en el capitalismo, con el matiz de que el desarrollo de las fuerzas productivas y la libertad de movimiento de los sujetos tomados como vivientes en una relación social natural en el capitalismo, a través del iusnaturalismo, es mayor que en los tres casos anteriores, hasta el punto de que la reproducción de las clases dominantes no requiere solo la acción sobre la naturaleza, sino que se basa en la producción de mercancías y mediante capital. El siervo feudal, por su parte, es colocado como condición inorgánica de la producción junto al ganado o como accesorio de la tierra. El siervo, en su evolución desde la tribu romana o desde el esclavo, se comporta con la tierra, con la naturaleza, como si ésta fuese la existencia inorgánica de sí mismo, como condición de su producción y reproducción. Por ello, en algunos casos los campesinos medievales pueden tener pequeñas propiedades particulares, pero dentro de la gran propiedad territorial administrada por el vasallo feudal, en nombre del rey. Y el reino es, al final, la tierra comunal que pertenece al rey. Esta relación del siervo con la tierra era mantenida por la nobleza y el clero, en cuanto que clases dominantes. Los estudios sobre la división del trabajo y de la propiedad en el feudalismo son abundantes. A nuestro juicio, destacan los que desarrolló el historiador económico estadounidense Robert Brenner, cuyos trabajos desataron debates en torno a esta cuestión que se prolongaron durante al menos 6 años. Brenner estudió la estructura de clases agrarias y el desarrollo económico en la Europa cristiana occidental previa a la Revolución Industrial, y cómo de ella surgieron las relaciones sociales de producción básicas del capitalismo, así como el proceso de transición del modo de producción feudal al capitalista. En las sociedades políticas medievales, como en las hidráulicas y esclavistas, la producción agrícola predominaba sobre la todavía marginal o incipiente producción industrial.
Los campesinos eran los principales productores de excedente y vendían parte de lo que producían para, de esta manera, conseguir dinero en especie o en moneda, y con él adquirir productos manufacturados y sal, que seguía siendo una de las más importantes mercancías a explotar y comerciar. Así podían pagar rentas y tributos, aunque el destino de lo que producían era la mera reproducción de sus pequeñas parcelas de tierra y la subsistencia de sus familias. Los bienes suntuarios provenientes del comercio entre estados medievales dependían de que a estos colectivos se los comprasen los vasallos de pueblos y ciudades, y el resto de la nobleza. Catedrales y castillos, así como todo tipo de construcciones arquitectónicas de la época, las armas para la guerra y el pillaje, las armaduras y todo tipo de bien cultural, en cuanto que productos económicos, también dependían de aquel comercio para financiar su producción. Las variaciones en la demanda de productos no agrícolas por parte de los campesinos, quienes dependían de la capacidad monetaria efectiva de los compradores de sus productos, apenas repercutían sobre la economía de los estados. Lo crucial eran las variaciones de los ingresos de los terratenientes en cuanto que clase dirigente. Estos son propietarios de grandes extensiones de tierra de cultivo, principalmente latifundios, y surgen como clase social en la Edad Media, principalmente a partir de la nobleza rural, aunque con el tiempo algunos campesinos consiguieron convertirse en grandes propietarios latifundistas, dando origen a la burguesía rural. La herencia era la vía por la cual los hacendados terratenientes se traspasaban sus propiedades entre sí, por vía dinástica familiar. Las variaciones en sus ingresos dependían de la renta, y la cantidad de esta estaba determinada por el excedente producido por los campesinos, que no podían tomar o dejar libremente la tierra que trabajaban según sus intereses. La mayoría de ellos vivían en comunidades tradicionales, herederas de otras prefeudales. La inmensa mayoría de ellas estaban sujetas a lazos serviles establecidos legalmente y justificados teológicamente. Las que quedaban jurídicamente liberadas de la servidumbre, no obstante, mantenían obligaciones políticas con el señor. El poder político y económico de este era fundamental para determinar el nivel de renta disponible para compra de productos, determinado a su vez la proporción entre tierra y trabajo y el nivel técnico, tecnológico de desarrollo económico de aldeas, pueblos y ciudades. Algo muy poco a poco empezó a cambiar, si acaso con la proliferación de molinos hidráulicos para la generación de energía y el renacimiento de las ciudades después del año 1000. Entonces, el desarrollo económico y técnico-tecnológico empezó a influir al poder de terratenientes y de la nobleza rural hasta el punto de empezar a inclinar la balanza del poder político a favor de la nobleza urbana y permitir el auge de una nueva clase social, la burguesía. La relación entre señor y siervo era tan política como económica, y la coacción extraeconómica a los siervos de la gleba y el resto de campesinos era constante por parte de los vasallos y de la nobleza, ayudados por el ejército. Pero esta coacción no siempre conseguía sus objetivos para con los siervos, pues la exacción de renta, tanto en el trabajo a cambio de dinero en especie o en moneda, como en forma de favor personal, para la servidumbre y los campesinos suponía siempre la apropiación directa del fruto de su trabajo, lo que provocó no pocas resistencias y rebeliones. Se producían parones personales y colectivos de prestación de favores personales y también de trabajo. Las rebeliones campesinos fueron numerosas en el modo de producción feudal hasta su final y en diversas partes del mundo. Burguesía medieval. Ejemplos de gran trascendencia son el levantamiento de la Noche de San Jorge, 1343 a 1346, en el estado monástico de la Orden Teutónica, en los actuales países bálticos, en la que la población campesina del Ducado de Estonia y el arzobispado de Osselpiec se unieron a la de la Orden Teutónica para aniquilar a la nobleza y a los terratenientes nórdicos y germánicos que conquistaron esos estados en las cruzadas del siglo XIII, acabando aquella guerra de clases con la victoria de la orden.
En Inglaterra destaca la rebelión de Wat Tyler en 1381, un motín antifiscal de campesinos muy común en Europa hasta el siglo XIX, que dirigidos por los Lollardos de John Wycliffe, 1320-1834, teólogo que quería reformar la Iglesia Católica, acabó casi en revolución cuando llegaron a asaltar la Torre de Londres, castillo construido en 1078 y convertido en prisión, donde los campesinos mataron a sus guardianes. La rebelión de este es inglés, entonces Wat Tyler fue abortada, pero debido a su repercusión y a la violencia ejercida por los campesinos y los lollardos supuso la reforma del feudalismo inglés y el comienzo del fin de la servidumbre en Inglaterra. Francia fue el reino con mayor número de motines campesinos en la Edad Media, comenzando así una tradición de revueltas y revoluciones políticas extendida hasta mediados del siglo XX. La Grande Jacquerie 1358, revuelta campesina en el norte del reino durante la Guerra de los 100 Años, de 1337 a 1453, disputa centenaria por el control inglés de territorios franceses que acabó con la expulsión de aquellos de Francia. Recibió ese nombre debido al término peyorativo utilizado por los nobles contra los siervos que trabajaban para ellos, Jacques Bonhomme, en un claro ejemplo de dialéctica de clases y estados. La nobleza francesa necesitaba sufragar la guerra contra los ingleses y se impuso la tallación, impuesto directo, sobre los campesinos, más la reparación sin compensación de las propiedades nobles dañadas durante la guerra. Los abusos cometidos y las duras condiciones de vida de los campesinos del norte de Francia conllevaron una serie de rebeliones violentas que acabaron en la batalla de Melo, cuando 20.000 campesinos sublevados fueron aplastados por la caballería francesa. La revuelta se convirtió en un símbolo histórico francés, recuperado después por los jacobinos durante la Revolución Francesa de 1789. John Wycliffe dirigiéndose a partidarios lollardos. Entre 1467 y 1469 se produce la revuelta irmandiña en la Corona de Castilla, en un contexto de guerra civil, de abusos y hambre de los campesinos gallegos por parte de la nobleza, con una alta presión fiscal y promoción del bandolerismo de rapiña contra los campesinos. Tras la formación de la Hermandad Fusqueña en 1431, hidalgos organizados contra el clero terrateniente, se formó la Hermandad General durante la Gran Guerra Irmandiña, en la que los campesinos consiguieron el apoyo de trabajadores urbanos, la baja nobleza, numerosos hidalgos y parte del clero contra nobles laicos, terratenientes, encomenderos eclesiásticos y vasallos rurales y urbanos. Los insurrectos irmandiños fueron vencidos, siendo esta la mayor rebelión campesina del siglo XV. Fuera de la Europa cristiana también encontramos ejemplos medievales de estas revueltas, como la de los turbantes rojos de la China de la dinastía Yuan, de origen mongol, entre 1352 y 1368, causada por los fuertes impuestos a los campesinos de etnia Han para pagar al ejército. Como consecuencia, los Yuan fueron sustituidos en el poder por la dinastía Ming, que gobernó hasta 1644. Las revueltas campesinas, normalmente sin organización y sin pretensiones revolucionarias, siempre tenían un alto contenido antifiscal, pues la entrega obligatoria del excedente de su producción les daba unas ganancias tan mínimas que, si éstas tenían que ser después adquiridas mediante impuestos por el Estado para sufragar campañas bélicas, el hambre y la miseria en el campo eran lo más habitual. Francia en la época de las Jacqueries. En verde revueltas, en rojo compañías anglo-navarras y en naranja las compañías. Pero la división del trabajo en el feudalismo no solo dependía de las relaciones de producción existentes, sino también del desarrollo de las fuerzas productivas. Además del molino hidráulico, otro ejemplo de maquinaria, este sí nacido en la Edad Media, iba a revolucionar la división del trabajo y la organización de las tareas,
sobre todo en las ciudades, ayudando a la recuperación de su preeminencia política y económica respecto del campo. Se trata de una máquina herramienta que, ya entonces, permitió calcular el tiempo de desgaste de las herramientas utilizadas para el trabajo en las industrias urbanas y en los molinos hidráulicos en el campo. Junto a este tipo de molino, el reloj mecánico supuso un avance que posibilitó la evolución de la manufactura desarrollada a base del artesanado a la verdadera gran industria. El reloj fue el primer mecanismo automático aplicado a fines prácticos, pues toda la teoría sobre la producción de un movimiento igual arranca del reloj. En él acabaron combinados el artesano artístico, la manufactura y la ciencia de medición del tiempo a través de instrumentos complejos conocida como horología. El reloj mecánico, junto con la moneda, el molino hidráulico, la pólvora aplicada a la guerra, el compás para la navegación y la posterior imprenta, son las instituciones fundamentales que marcan el paso tecnológico y científico, además de económico, del feudalismo al mercantilismo. En el reloj mecánico se aplicó por primera vez la producción de mecanismos automáticos, movidos por resortes, a una máquina herramienta. La importancia económica y política del reloj mecánico reside en que permitió sincronizar las operaciones de los sujetos en las tareas de las relaciones de producción. Tal y como estudia el historiador económico estadounidense David Slandes, no se puede entender la organización del trabajo moderno sin el reloj mecánico. La evolución del reloj es pareja a la evolución de la manufactura y de la técnica en diversas sociedades políticas históricas hacia la maquinaria. En la Alta Edad Media, del 476 al 1000, el reloj mecánico permitió el cambio en el contexto comercial urbano de las horas canónicas de la medición del tiempo solar y de meridianas anterior a lo que se llamó tiempo civil. Permitió nuevas formas de organización social, política, tecnológico-institucional, económica e incluso personal. Funcionaron en un principio con un peso, aunque en el siglo XIV se consiguió impulsar su mecanismo a partir de un resorte espiral, lo que posibilitó producir relojes de menor tamaño cada vez, hasta poder ser portátiles, existiendo ya entonces unidades de bolsillo. Poder consultar el tiempo en cualquier instante fue un gran avance histórico y social. Facilitó conocer los horarios establecidos en instituciones administrativas y de trabajo en las ciudades. Los relojes privados permitieron a cada persona saber qué hacer en cada momento, y los relojes públicos en torres de iglesias, ayuntamientos o centros de trabajo convirtieron a estos lugares en los de mayor importancia para convocar a grupos de personas para diversas finalidades. De esta manera, las sociedades políticas comenzaron a estar atentas al paso del tiempo y a su medición a través de su propio rendimiento económico y de su productividad. Reloj mecánico medieval de bolsillo. Con el reloj mecánico surge el principio digital, la combinación de dispositivos diseñados para transmitir, generar, almacenar o procesar información lógica o cantidades físicas representadas en formato digital, tomando valores discretos. Cuando los compases se fueron haciendo más rápidos, la medición fue cada vez más extensa y las partes componentes de los relojes mecánicos más pequeñas, aunque siempre basándose en el principio oscilatorio digital. Esto permitió mejorar la navegación y el comercio, la investigación científica y la división del trabajo. Fue crucial para la realización de grandes proyectos como los grandes relojes de campanario. El auge del reloj mecánico medieval se debió a la combinación de la concentración de los principales intercambios comerciales y profesionales en las ciudades más importantes de los estados medievales y a la acción cultural y económica de la Iglesia Católica. Es en la Baja Edad Media, del 1000 al 1492, concretamente en el siglo XII, cuando se producen los primeros relojes mecánicos en Europa, de manera contemporánea a las primeras formas de disposición y usufructo de la propiedad privada sobre una cantidad ahorrada de dinero, llamado con posterioridad capital, como herramienta de producción. Este usufructo realizado por órdenes monacales, jefes de gremios urbanos y campesinos ricos, por el cual empleaba campesinos empobrecidos que iban a las ciudades o burgos a buscarse la vida tratando de salir de la mendicidad,
fue la primera relación social de producción propiamente capitalista. La primera industria capitalista surgía entonces fue la textil. Y esta relación social se expandió desde las ciudades-estado del actual norte de Italia, que bañó el río Po y sus afluentes, siguiendo por las poblaciones francesas bañadas por el Ródano, reino de Arles, y el curso del Rin, río que bañaba Lotaringia y después el estado borgoñón, heredero de la Francia media, y que desembocaba en los actuales Países Bajos. El eje industrial comercial del Rin-Ródano-Po, desde entonces y hasta ahora, sigue siendo el principal motor económico de Europa continental. Las ciudades más importantes de este eje hidráulico industrial se llenaron de relojes colocados en altos campanarios, iglesias y catedrales, torres de ayuntamientos, etc., para que el grueso de la población urbana pudiese escuchar y ver las señales horarias para poder ir a trabajar. Poco a poco, este fue extendiéndose a otros reinos medievales europeos. El impulso de la burguesía al uso y administración del tiempo de trabajo socialmente necesario en la Baja Edad Media para empezar a producir bienes y servicios en menor tiempo y con un menor coste, tiene un origen católico. La Iglesia Católica, intelectualmente preocupada por la administración del tiempo y de las acciones a realizar cada día en sus centros de oración, empezó a proyectar estas ideas a la vida laica. La industria relojera medieval no pudo desarrollarse sin este inicial empuje católico. En la oración en templos y monasterios, la puntualidad era norma, y las órdenes monacales como los benedictinos, los agustinos y los cistercienses, que consideraban las horas de oración un regalo divino, se preocuparon por ordenar racionalmente el tiempo del rezo, aprovechando el libre albedrío dado por Dios a los hombres para elegir, mediante las obras primero y la fe después, el camino de salvación. Así, dividieron los días y las noches en intervalos irregulares definidos por puntos temporales que no debían saltarse. En los oficios religiosos colectivos, como los maitines, el retraso de algunos obligaba a abreviarlos, a pesar de ser obligatorios. La oración consiste en una recitación en voz alta. La suma de voces en la oración, organizada con rigidez, era diaria. Estas prácticas se racionalizaron ya en la antigüedad tardía. El cumplimiento de estas ceremonias de oración tan exigentes necesitaba de una vigilia por turnos de día y de noche, pues había que avisar del comienzo matutino de la oración. Los monasterios católicos en el Imperio Romano de Occidente sustituyeron a los centinelas nocturnos, que desaparecieron del todo con la caída del imperio, por aparatos técnicos de mecánica cada vez más compleja. Las horas de sueño empezaron a ser fijadas para todos. Estos avances se condensaron en tratados como De Temporibus, del 615, escrito por Isidoro de Sevilla, arzobispo del reino visigodo de Toledo. Se desarrollaron centros de estudio del tiempo, como el monasterio de Auxerre en Francia, donde se realizaban tablas y planos para dividir el tiempo diario de las liturgias, acción decisiva tiempo después para el surgimiento de la astronomía. Se calculó que el día tenía 24 horas. El Papa Silvestre II, al que se le atribuye la invención del péndulo y del primer reloj mecánico con ruedas dentadas, sugirió utilizar clepsidras que acumularan agua durante el día, recogerla en 2 veces a la luz del sol y por la noche juntarlas después y sumarlas para calcular las horas diarias equinocciales. El proceso salía bien si daba 24 horas de resultado. Laborare es orare, monjes medievales trabajando. Al realizar el reparto de las tareas de oración, se repartieron también otras tareas en el convento, sobre todo las de mantenimiento del mismo. Nace así el principio laborare es orare. Se empieza a establecer penas y penitencias a los rezagados en la oración, en el estudio, en el trabajo, en las horas de comida y de dormir. Para controlar estas operaciones, se empezaron utilizando minuteros que funcionaban durante horas y se accionaban campanas automáticas golpeadas por pequeños martillos que se movían en vaivenes, que advertían al campanero de despertar al resto desde el campanario. Esto mejoró la productividad de los centros de oración, convirtiendo algunos en centros productores y distribuidores de ciertos productos. La orden cisterciense, nacida en 1098 en la abadía de Cister, Francia, incluso se constituyó como una influyente empresa tanto religiosa como económica.
Lograron desarrollar técnicas, lograron desarrollar técnicas agrícolas comerciales muy avanzadas para su tiempo y llegaron a poseer talleres y minas propias, que les daban grandes rendimientos económicos. Los cistercienses fueron pioneros en emplear fuerza de trabajo y alquiler. Ahorraban tiempo y costes de trabajo construyendo fábricas cerca de molinos hidráulicos en ríos. Así, lograron extenderse por toda la Europa cristiana medieval, de una manera similar a como actúan hoy día las grandes empresas transnacionales en el capitalismo. Comenzaron usando relojes hidráulicos de sonería para marcar el tiempo de trabajo, también para sus obreros. En las ciudades donde se asentaban, ayudaron a conformar gremios de artesanos, los cuales ya entonces comenzaron a manufacturar maquinaria relojera que les compraba el cister y otras órdenes monacales. Lo cierto es que fue la Iglesia Católica medieval la pionera de la racionalización del tiempo de trabajo socialmente necesario que el capitalismo logró desarrollar y perfeccionar con el tiempo. El comercio en la Edad Media, cristiandad, islam y Oriente Lejano. La demanda de la maquinaria relojera se extendió a episcopados, a la nobleza real y a cortes ducales vasallas y a patriciados burgueses en ascenso en diversos centros urbanos. La burguesía medieval ponía su capital en las ciudades, que concentraban la producción manufacturera, convirtiéndolas en focos de distribución y consumo de todo tipo de productos, no solo relojeros. El comercio entre ciudades dentro de un mismo estado se convirtió en una necesaria forma de homogenización cultural de las sociedades políticas en el feudalismo de la Baja Edad Media. Esto permitió iniciar empresas comerciales con otras sociedades políticas de su entorno que seguían procesos económicos similares y paralelos. La burguesía, convertida en patriciado urbano en colaboración con la monarquía, generó centros de trabajo manufacturero de importancia en diversos oficios. El asentamiento militar urbano que se desarrolló a partir de aquí, cercano a centros de manufactura militar y de armas, dio a los municipios con incipiente industria manufacturera un poder político y económico considerable y creciente. Así, la organización del trabajo de los conventos pasó a las tareas diarias de los habitantes urbanos. Comenzó a producirse una distancia técnica considerable entre la organización del trabajo en la ciudad y en el campo, que poco a poco recuperaría la primacía urbana sobre la rural perdida durante la antigüedad tardía. En el campo, siguieron organizándose durante mucho tiempo más por los cambios meteorológicos que por los cambios tecnológicos que la orología permitió establecer. Pero ya en la Baja Edad Media, la vida rural empezó a ser más bien semirural, aunque las instituciones urbanas no completaron su penetración en el campo hasta el desarrollo del ferrocarril con la primera revolución industrial de los siglos XVIII a XIX, y de los tendidos eléctricos y de la comunicación telefónica durante la segunda revolución industrial del siglo XIX a principios del XX. Aquí en la imagen, una representación del comercio medieval urbano. El municipio urbano medieval, heredero de la Organización Católica del Trabajo y gracias al avance de la manufactura, asumió sin problemas las invenciones clericales para aportar su grano de arena en la evolución de las mismas. La separación entre iglesia y Estado permitió el uso no religioso de inventos clericales y viceversa. Las campanas de iglesia o de relojes mecánicos en ayuntamientos indicaban cuándo comenzaba y acababa la jornada de trabajo, los paros de comida, la apertura y cierre de puertas de la ciudad, las reuniones en asambleas y consejos, las urgencias, el final de los servicios de bebidas, la hora de limpieza de las calles, el toque de queda, etc. Cada ciudad, municipio y sociedad política establecía sus toques de campana para, según su propia idiosincrasia histórica, organizar las acciones económicas y políticas de la población. El avance de la manufactura ayudó al avance del comercio, el crecimiento de las ciudades, al surgimiento de ciudades nuevas y de nuevas órdenes religiosas. La población creció, aunque sufrió un descenso brutal en el siglo XIV, entre 1331 y 1370, con la peste negra, originada en pulgas parasitarias de ratas transportadas desde Asia Central por la ruta de la seda y sus conexiones tanto terrestres como marítimas, habiendo focos de explosión de la muerte negra en puertos como Mesina, Florencia, Génova o Marsella. Murieron cerca de 100 millones de personas en Europa, África y Asia. La peste negra despobló ciudades enteras,
contrajo la tierra cultivable en Europa, haciendo descender la producción agrícola mientras aumentaba el consumo de carne. En los estertores de la plaga, en Francia, el rey Carlos V decretó el ajustar todos los relojes mecánicos de París al reloj del Palacio Real de Ile de la Cité, afianzando el poder real al tiempo que regulaba las horas del día de todos los parisinos. Esto condicionó los horarios de la administración pública, el pago de deudas antes del atardecer, la pedida de limosna, el paro sabático de los carpinteros parisinos, etc. Hacia los siglos XII y XIII, el desarrollo de la manufactura fue parejo a un importante desarrollo del comercio. Comienza a desarrollarse la técnica de la contabilidad, el manejo de los números árabes, conocidos gracias a la interacción comercial con los imperios musulmanes. Permitió elaborar cuentas del patrimonio de talleres, de ciudades y municipios. Surgen los primeros libros contables, en los que se daba cuenta del número y valor de piezas para ejércitos, tesoros y construcciones arquitectónicas. Si bien es verdad que la contabilidad patrimonial tiene su origen en la antigua Roma, en la Edad Media tuvo que desarrollarse esta técnica casi partiendo de cero, aplicando la aritmética a su desarrollo y funciones. De esta manera, fue posible hacer inventarios cada vez más exactos y complejos de los bienes que se comerciaban a todas las escalas, tanto a nivel local como de grandes rutas. La tecnología medieval, aplicada a la producción agrícola, a la acuñación de moneda, a la relojería mecánica, a la producción en gremios, que ya tenían sus propias patentes en competencia, y al auge burgués respecto de la nobleza, fueron causa y a la vez consecuencia de diversos fenómenos políticos y económicos propios de esa época, algunos anteriores al siglo XII. El Califato Omeya, del 661 al 750. La principal de ellas fue el surgimiento del Islam, como evolución del arrianismo, herejía cristiana primitiva que negaba la divinidad de Cristo, que Mahoma logró mezclar con el aristotelismo, idea del acto puro, y neoplatonismo, principio de emanación del mundo desde el uno o unidad absoluta, autodefiniéndose como último profeta que ha de instaurar la sumisión total a la voluntad de Dios, Alá, a través del arrepentimiento de los pecados y la venida del día del juicio, frente a judíos y cristianos que habían pervertido la antigua religión monoteísta. Así nace el Islam, que en árabe significa tanto paz como sumisión. Perseguidos por sus enemigos, Mahoma, que ya era comerciante antes de predicador, huyó a Medina en el año 622, año de la Égira y comienzo del calendario islámico. El 12 de septiembre de 2018 después de Cristo corresponde al comienzo del año 1440 en el Islam, aunque hoy día en los países musulmanes conviven este calendario y el gregoriano. A su muerte, en 632, había unificado la totalidad de la península arábiga en un solo estado teocrático con su nueva fe. Del 632 al 661 le sucede el califato Rashidun, bien guiado, y tras varias guerras civiles o fitna que dificultaban la guerra externa o yihad contra bizantinos y sasánidas, una nueva dinastía reina en el califato, la Omeya, expandiendo el imperio musulmán desde la península ibérica hasta el río Indo, del 661 al 750. Le sucede el califato Abbasí, del 750 al 909, que va perdiendo territorios por escisiones territoriales o invasiones externas, hasta llegar al califato Fatimí, del 909 al 1171, y después el Ayubí, del 1171 al 1250. Último gran califato árabe que sería sucedido por el vasto imperio otomano, del 1299 al 1923, dominado por la dinastía Osmanlí, de origen turco. Los distintos imperios islámicos, árabes y turcos tuvieron una incidencia en el comercio medieval extraordinaria por varios motivos. En primer lugar, porque el Islam revitalizó el comercio de esclavos en el Mediterráneo, aunque también supuso el fin de este mar como mercado unificado por puertos comerciales desde hacía milenios, situación que dura hasta la actualidad. Oriente Próximo, África y Asia. Desde eunucos, esclavos sexuales castrados en la infancia,
que también hacían de consejeros de la nobleza musulmana, hasta trabajadores forzados para comerciantes y marinos, los sakaliba, esclavos en árabe. Gozaban de derechos restringidos reconocidos en el Corán, el libro sagrado del Islam. Se llegaba a ser esclavo de la misma manera que ocurría en el esclavismo antiguo, pudiéndose librar de la esclavitud los niños nacidos de esclava y hombre libre reconocidos por éste. El esclavo islámico podía comprar su propia libertad mediante pagos remunerados pagados a plazos variables. Cuando los esclavos eran reclutados violentamente, se les subastaba en plazas públicas, siendo garantizada su buena salud por médicos o comadronas a sueldo de los esclavistas. Las pujas más altas, aparte de los eunucos, solían hacerse por mujeres cristianas, las cuales pasaban a formar parte de harenes vigilados por aquellos. El peor trato lo recibió la fuerza de trabajo esclava dedicada a la agricultura, mayoritariamente negra, pues los que huían eran sometidos a latigazos, amputaciones de nariz u orejas y a dormir encadenados o dentro de un foso. Mejor destino tenían los que vivían en casas particulares y se dedicaban al servicio doméstico, pues algunos acababan coeducando a los hijos del amo o llevaban las cuentas de la economía doméstica, como en Grecia y Roma. Incluso varios llegaron a ser administradores de correos, jefes de caballería o visires de emires y califas. La división del trabajo de mano de obra esclava conllevaba, como se ve, especialización, dependiendo del origen étnico o religioso del esclavo, de si eran castrados o no, o de si eran hombres o mujeres. Algunas familias de esclavos lograron constituirse, si procedían del ejército, en castas gobernantes de estados musulmanes, como los mamelucos en Egipto y Siria, del 1250 al 1517. Al igual que en el feudalismo cristiano de la Baja Edad Media, las ciudades musulmanas fueron los principales centros económicos de los califatos, emiratos y sultanatos. El gran comercio en el mundo islámico tenía un doble circuito, interior y exterior, a Dar al-Islam, la tierra del Islam, respecto de Dar al-Harb, la tierra de los infieles, los no musulmanes. El comercio en Dar al-Islam fue cediendo en importancia al comercio con Dar al-Harb. Durante los siglos de esplendor islámico, del VII al XI, el monopolio sobre el comercio marítimo en el Mediterráneo les permitió controlar las rutas comerciales entre Europa Occidental y Oriente Próximo, hegemonía que acabó en el siglo XI pasando a ser dominado por las ciudades-estado italianas, que controlaban todo lo que se intercambiaba desde el Estrecho de Gibraltar hasta Bizancio. Sin embargo, el mayor comercio del mundo islámico fue con el Extremo Oriente y en el Océano Índico, pues la ruta de la seda, en uno de sus tramos, iba de China a Constantinopla, pasando por Armenia, Persia y Asia Central. También era posible ir del Levante a Irán, pasando por Bagdad, que junto con Damasco fueron las grandes ciudades comerciales del Islam medieval. El mundo musulmán se convirtió, al mismo tiempo, en el conector y el mayor obstáculo comercial y cultural de intercambio entre el mundo cristiano europeo, el Imperio Bizantino y China. De Bizancio y los califatos partían caravanas de comerciantes hacia el Extremo Oriente, cargadas de especias, materias primas y otros productos, y regresaban a sus lugares de origen cargados de porcelanas y sedas, destinadas al consumo de la nobleza y el alto clero islámicos, o para reventa en Bizancio. De Asia Central traían esclavos, pieles, joyas, algodón, nuevas especies, índigo, perfumes, madera aromatizada e imperecedera, etc. La ruta de las Indias, que partía del Mar Rojo o del Golfo Pérsico hacia la India, era la gran ruta marítima del mundo islámico. Las rutas terrestres de caravanas se prolongaron hacia la costa africana occidental, el sureste asiático, lo que propició el auge del Islam allí, donde se encuentra la mayoría de fieles musulmanes hasta la actualidad, China y la India. De toda esta variedad de territorios obtenían estaño, marfil, esclavos, maderas preciosas, etc. Y allí llevaban frutos secos, legumbres, caballos de raza, artesanía de cuero, plata y latón. Era común encontrar mercaderes indios y chinos en puertos como Adén, entre otros, y encontrar comerciantes árabes en grandes puertos asiáticos como Cantón, actuando como mediadores comerciales entre ambos los navegantes judíos. Como los musulmanes, Alejandría se convirtió
con los musulmanes, Alejandría se convirtió en el puerto más importante que comerciaba con los reinos cristianos. Mercaderes aragoneses, provenzales, venecianos, etc., acudían regularmente allí, pues fue el gran centro exportador de azúcar de caña, papiro, trigo y tejidos de lujo de la zona, además de aceite de oliva y, por supuesto, fuerza de trabajo esclava. Alejandría y Egipto en general servían de equilibrio entre el mundo musulmán asiático y el africano occidental, además de Al-Andalus, la Iberia islamizada. De Egipto partían numerosas caravanas terrestres hacia las costas atlánticas de África del Norte, convirtiendo Sicilia en centro de inversión en oro en masa, a cambio de arroz, azúcar de caña, sal marina, pescado salado, lana, cerámica y lino. El acero toledano, también en época de la Corona de Castilla, llegó al mundo árabe a través de estas rutas. A pesar de las dimensiones comerciales que los árabes lograron establecer, el mercader musulmán medieval era, sobre todo, un pequeño comerciante que lograba poner su mercadería en circulación si las estaciones eran propicias o según necesidades perentorias de negocio. La especulación, aún prohibida en el Corán, era constante y muchos comerciantes musulmanes consiguieron convertirse en acreedores de esos mercaderes, actuando así de banqueros y cambistas. El comercio en la Baja Edad Media con el mundo musulmán de intermediario. Con el fin del esplendor musulmán y el comienzo de su decadencia en el siglo XI, el comercio árabe tuvo que competir con judíos, genoveses, venecianos y en Oriente Próximo con armenios. La acuñación de monedas de oro, dinar y de plata, dirham, junto a monedas menores en cobre, por todo el territorio de los califatos, además de pagar a los ejércitos para mantener las posesiones de Dar al-Islam y permitir las incursiones en Dar al-Harb, permitió también la expansión comercial por el pago de diversos bienes que se encontraban en rutas marítimas y terrestres, en un sistema monetario bimetálico que en 3 siglos, del 8 al 11, fue bastante estable, aunque provocó cambios de paridad y fluctuaciones que impactaron en precios y salarios, que junto al oro procedente de las sociedades musulmanas africanas y de Sudán provocó una creciente inflación en el desplazamiento de masas monetarias de dirham a la Europa cristiana o al sureste asiático y China. También debido a la baja productividad de las minas argentíferas de Asia Central. Una cantidad enorme de monedas atesoradas fuera de sus centros de acuñación no volvieron a circular por ellos hasta el siglo XIII con la expansión de los mongoles. El comercio a través de caravanas de lejana procedencia, la navegación por el Mediterráneo y el Índico y, en fases iniciales, la explotación ganadera trashumante fueron las principales fuentes de riqueza del mundo islámico. Para la actividad agrícola, debido al conocimiento adquirido por conquistas y el aprendizaje de técnicas ancestrales de regadío en secano, de construcción de canales y presas permanentes, norias, aljibes para almacenar agua potable, pozos con garrucha y fosos de filtración, etc., les permitió desarrollar una rica agricultura que también fue fuente de riqueza en el mundo musulmán, desarrollando sistemas como la acequia, consistente en recoger el agua de ríos gracias a desniveles muy generalizadas en el levante español. También de Persia aprendieron a producir sistemas de canalizaciones subterráneas, llamadas kanat, conectadas entre sí y con la superficie a través de pozos de succión. El desarrollo de la agronomía árabe, influida por chinos y nabateos, permitió el inicio del cultivo en Córdoba del albaricoque, los melocotones y la caña de azúcar. Por motivos religiosos, la viticultura sufrió un retroceso, aunque se permitía su explotación en forma de policultivos en tierras egipcias con presencia de comunidades cristianas. Por el contrario, para suplir las grasas de origen porcino prohibidas en el Islam, se desarrolló el cultivo de plantas oleaginosas como el olivo. De esta manera se impusieron en la península ibérica términos de origen árabe como aceite y aceituna. El contacto con sociedades políticas no musulmanas también hizo que se desarrollara el latifundio de lino, esparto, cáñamo y algodón en Siria. En general, el desarrollo de la agricultura musulmana, junto con la esclavitud reinante, permitió la copia y desarrollo de formas sociales parejas al feudalismo cristiano europeo, con esclavos campesinos al servicio de vasallos nobles rurales
y urbanos súbditos del monarca musulmán a cambio de vasallaje, con lo que el Islam entró así en el ámbito de aplicación del modo de producción feudal. La crisis del mundo islámico del siglo XI en el califato abasí es una de las más importantes causas, no la única, del declive del Islam medieval. Los califas y clérigos de la mayoría suní cerraron las puertas de la ijtihad, o esfuerzo de reflexión que realizan juristas, muftis y ulemas musulmanes para interpretar y aplicar el Corán y la Sunna a la vida cotidiana. Extensible a todo musulmán. Consideraron que la constitución de las cuatro grandes madhab o escuelas de derecho islámico suní, Hanafi, Maliki, Hanbali y Shafi'i, hacían innecesaria la ijtihad. En el chiismo nunca se cerró, por lo que los mujtahids chiitas consideran que ninguna decisión política terrenal puede cerrar las puertas a aplicar los principios islámicos a contextos distintos. Y de ahí que numerosos reformadores actuales del Islam quieran reabrir las puertas de la ijtihad en el sunismo. Este declive fue también económico, científico y tecnológico. Y se puede decir que, a pesar del resurgir del Islam con los otomanos y en el siglo XX con el petróleo, la decadencia sigue presente. Sin embargo, los territorios que ganaron los estados islámicos para sí, más o menos mantenidos hasta la actualidad, al sufrir esta decadencia, influyeron en las sociedades políticas que comerciaban con ellas, obligándolas a adaptarse a las nuevas circunstancias y a tratar de solventar las largas distancias existentes entre sí, sobre todo entre Europa y el Lejano Oriente. La ruta de la seda, que abarcaba 10.000 kilómetros desde China hasta Constantinopla, estaba atravesada continuamente por caravanas antes del surgimiento del Islam, pero esta religión, al igual que el budismo siglos antes, utilizó la ruta para expandirse por Asia. Y siglos más tarde fue el canal por el que llegó la imprenta a Asia Central. Desde Samarcanda, centro comercial y cultural musulmán en la zona, nacía uno de los afluentes de la ruta hasta Delhi y Tamralipti, en el Golfo de Bengala. Este era el camino de los mercaderes indios. Las rutas marítimas entre los estados indios, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, a pesar de la crisis islámica del siglo XI, siguieron abiertas. Árabes, indios y chinos consiguieron abrir rutas comerciales que llegaban hasta el África suroriental, actual Mozambique, como ocurrió con el navegante chino, eunuco y musulmán Zheng He. Desde Ceilán, isla que forma parte del estado Chola, del 300 al 1279, el comercio permitió la extensión del Islam, el budismo y el hinduismo por todo el sureste asiático. Por vía terrestre, el imperio Rashtrakuta, del 753 al 982, último estado no musulmán del subcontinente indio medieval, comerciaba con China a través de los afluentes de la ruta, práctica que continuaron los estados musulmanes indios como el imperio Gúrida, del 1148 al 1215, y el sultanato de Delhi, cuya nobleza era de origen turco. La China medieval, que comprende los imperios de las dinastías Sui, del 581 al 618, Tang, del 618 al 907, el periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos, del 907 al 960, paralelo a la hegemonía de la dinastía Liao en el noreste, del 916 al 1125, la Jin al norte, de 1115 a 1234, y la Song al sur, del 960 al 1279, consiguió desarrollarse gracias al comercio con Bizancio y los califatos a través de la ruta de la seda. Con la hegemonía de la dinastía Yuan, la comunicación con la ruta tuvo altibajos debido al auge y caída del imperio mongol, del 1206 al 1368, con la consecuencia de un breve periodo al norte de China del poder de los Yuan del norte, 1368 a 1635, establecido solo en Mongolia, y la Ming en el resto de China, del 1368 al 1644, con las que empiezan cambios importantes en la realidad económica china. Los mongoles, que conformaron el imperio telurocrático de base terrestre más extenso de la historia con Genghis Khan, de 1162 a 1227, desde la península de Corea y el Pacífico ruso actual al este, hasta el Danubio europeo y el Golfo de Finlandia al oeste, y desde Siberia al norte hasta el Golfo Pérsico y el Pacífico chino al sur.
Invadieron y destruyeron Bagdad en 1258, liderados por el nieto de Gengis Khan, Hulagu, Hulagu 1256-1265, de religión nestoriana. Un estado heredero de las cenizas del imperio mongol, el imperio timurida, de 1370 a 1526, volvió a conquistar y destruir Bagdad en 1401. El rey timurida musulmán Tamerlán fue el último líder político de un estado heredero de las tribus nómadas turco-mongolas. Imperio mongol en su máxima extensión. El Islam nunca se recuperó de estos acontecimientos, que produjeron cambios sustanciales en las relaciones económicas en Europa. Numerosos europeos trataron de conocer sobre el terreno la ruta de la seda para, en tierra, sortear los problemas que conllevaba la existencia de musulmanes entre China y Europa. Ejemplos con el mercader veneciano Marco Polo, 1254-1324, y Ruy González de Clavijo, de año desconocido hasta 1412, embajador castellano del rey Enrique III, que trató de abrir una embajada en la capital del imperio timurida, Samarcanda, para generar una alianza comercial y política contra el imperio otomano. Su viaje fue transcrito en 1406 por el propio Ruy González en una obra cumbre de la literatura de viajes en español, Embajada a Tamorlán, editada por primera vez en 1582, para recuperar la ruta tal y como era antaño. Motivos tanto religiosos como económicos, entre ellos contrarrestar la yihad islámica en Europa y recuperar Tierra Santa, Palestina, y que la nobleza de Francia, Inglaterra, los estados del Sacro Imperio, etc., controlaran el comercio con Asia y su entrada al Mediterráneo por Oriente Medio, fueron los que impulsaron las cruzadas, campañas bélicas entre 1096 y 1291. Hubo un total de 9 cruzadas, acabando la novena con la victoria islámica. Bueno, yo les voy a proponer que dejemos hoy por acá con esto del comienzo de las cruzadas y aprovechemos pues el resto del espacio para pues, el conversatorio. Si alguien quiere destacar algo importante, algo que le haya interesado, que le haya llamado la atención de la lectura. Bueno, podríamos destacar, como en capítulos anteriores, la relación entre cultura y economía, ¿no? O más que economía, comercio, ¿cierto? Entonces, fue a través de ese comercio entre los estados cristianos y musulmanes que ambos aprendieron uno del otro y adoptaron sus expresiones culturales. También muy interesante ver el impacto profundo que tiene algo que pues a día de hoy consideramos tan normal, tan común, ¿no? Que es el reloj, ¿cierto? Esa fue otra parte de la lectura de hoy, muy interesante ver, claro, con esa medición ya más precisa del tiempo, pues se revoluciona todas las relaciones sociales y económicas.